Bueno, en torno a la recompensa, Pedro, yo creo que esta ha demostrado que es poco efectiva al momento de dar con el paradero de quienes son buscados por la policía en base a decisiones del Poder Judicial. Yo creo que, digamos, en lugar de ello, lo que tendría que hacer más bien la policía es concentrarse en el despliegue de actos efectivos de investigación que puedan dar con el paradero de esta persona. Así es que en eso, pues habría que darle en parte la razón al propio Cerrón, porque por sí mismo el dinero puede coadyuvar, digamos, pero de ninguna manera es determinante a la hora de lograr el objetivo. Luego de que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, le recordara al gobierno que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, lleva más de 300 días en la clandestinidad, esa tarde, la tarde de ayer, el Ministerio del Interior subió la recompensa por información que conduzca al prófugo exgobernador. Esta cifra se duplicó a 200.000 soles y figura en el programa de recompensas del Ministerio del Interior junto a la foto y datos de Cerrón, quien a través de sus redes sociales sigue atento a los temas políticos que ocurren tanto en el Perú como en otros países. Y el pasado 5 de octubre de 2023, Cerrón fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de colusión en el caso denominado Aeródromo Banca. Y desde esa fecha decidió pasar a la clandestinidad denunciando que era víctima de una persecución política. Y por eso decimos lo siguiente, atentos al siguiente dato. Si usted tiene información sobre Vladimir Cerrón u otros con requisitorias, comuníquese a la línea telefónica 0800 40 007. El Ministerio del Interior informó que garantizará la protección de su identidad. Sin embargo, publicado esto, ¿qué sucedió? ¿Qué creen que pasó? ¿Se desplegó contingente policial buscando a Cerrón? ¿Se anunció la captura de Cerrón? No. Quien salió a pronunciarse ha sido ¿quién? ¿El ministro del Interior? No, el ministro estaba ocupado regalándole rosas a la presidenta. Tenía las manos ocupadas el ministro como para que sea de su interés hablar sobre ese tema de Cerrón. ¿Quién salió a hablar? ¿La presidenta? ¿Quién se manifestó? ¿Adrián Sen? No, se manifestó Cerrón. El buscado, el sentenciado, el prófugo, el personaje con mayor nivel de recompensa en el sistema de búsquedas del país, con 200.000 soles, casi $250.000 de soles de recompensa por su ubicación. Él salió a pronunciarse. ¿Y qué es lo que dijo? Él usó sus redes sociales prácticamente para mofarse de lo que está pasando. Se pronunció sobre el incremento de esa recompensa y además publicó un mensaje provocador. Cerrón indicó que su captura no será conseguida por el aumento del monto económico de la recompensa, sino por la falta de liderazgo moral de Juan José Santibáñez, ministro del Interior, y del gobierno de Dina Boluarte. O sea, él ni le va ni le viene. No le afecta en nada. Que ofrezcan 1.000.000, él seguirá lo mismo. Pero tenemos un ministro que dijo que es imposible que puedan ubicar por el código, por el VPN, por una videollamada que él pueda hacer, porque eso solamente se ve en Netflix, nada más. Esas identificaciones o ubicaciones del paradero, la georreferenciación de una persona a través del teléfono móvil o a través de un código, eso solamente para el ministro se ve en las películas, no se ve en la vida real. Andy Carrión, abogado penalista, se encuentra con nosotros en la comunicación para hablar sobre este incremento en la recompensa para quienes ofrezcan datos de la ubicación o el paradero de Vladimir Cerrón. Doctor Carrión, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, Exitosa. Muy buenos días, Pedro, y gracias por la invitación. Doctor Carrión, ¿cuál es su opinión? ¿Usted también está buscando a Cerrón por 200.000 soles que están ofreciendo? ¿O de repente también duda Bueno, mucho que realmente quieran buscarlo? Bueno, en torno a la recompensa, Pedro, yo creo que esta ha demostrado que es poco efectiva al momento de dar con el paradero de quienes son buscados por la policía en base a decisiones del Poder Judicial. Yo creo que, digamos, en lugar de ello, lo que tendría que hacer más bien la policía es concentrarse en el despliegue de actos efectivos de investigación que puedan dar con el paradero de esta persona. Así es que en eso, pues habría que darle en parte la razón al propio Cerrón, porque por sí mismo el dinero puede coadyuvar, digamos, pero de ninguna manera es determinante a la hora de lograr el objetivo. Y además he entendido, doctor Carrión, que en el caso de Cerrón se tiene información de que había ya ubicado su paradero en más de una oportunidad.
Sin embargo, hay una filtración interna en la policía que le sople el dato y hace que el prófugo siga siendo prófugo. Ahora, habría que analizar también esas informaciones que se han vertido, ¿no, Pedro? Porque sí, debemos de recordar de que él ya está siendo buscado por algunos meses y entiendo de que la propia policía, al ser inefectiva en la propia búsqueda, pues en ocasiones también puede lanzar información que no necesariamente se condice con la realidad, ¿no? De cara a señalar o mostrar ante la población de que en efecto sí están buscándolo por aire, mar y tierra, ¿no? Cosa que yo creo eso es lo que no sucede, porque si no el resultado ya habría sido su ubicación y captura, ¿no? Ahora, es evidente que también toma sus propias diligencias de cara a no ser ubicado, ¿no? Y es más, ¿no? Él mismo lo señala, ¿no? Porque es bien complicado el día de hoy realizar algún tipo de rastreo a las redes sociales de cara a promover esa ubicación. Y vemos pues que él es muy activo en redes sociales, ¿no? Y entiendo que para el uso de ellos también habrá tomado ya sus precauciones, porque si no ya él estaría detenido. Claro, ¿y qué pasó entonces cuando el ministro Santibáñez, recordará usted, dijo que ya tenemos la ubicación de Vladimir Cerrón? No sabíamos si le estaba diciendo a Cerrón, fuga, huye de que te capturemos, o si realmente estaban intentando tener algo de estrategia policial. Sí, es un poco contradictorio, ¿no? Porque entiendo, y eso sin conocer, digamos, los elementos propios de la investigación policial, pero por lógica simple, que no vas a anunciar la ubicación de alguien cuando más bien ese sería un aviso, ¿no? Indirecto de que ya la policía lo tiene ubicado y eso promovería más bien su movimiento, su fuga a otro lugar. Entonces, yo creo que es un despropósito el haber anunciado que ya está ubicado y el resultado, a todas luces, iba a ser siempre el no capturarlo, ¿no? Porque ya él estaba sobre aviso y de alguna manera, pues entiendo de que estas no son las formas más bien públicas de proceder a una investigación seria, ¿no? Doctor Carrión, y para no estar hablando sobre piedra, en mi caso, ¿qué tan cierto es esto que dijo el ministro Santibáñez, que es imposible tener la ubicación georreferenciada a través de accesos tecnológicos, en el caso, por ejemplo, de un prófugo como Vladimir Cerrón? Es en referencia a una última videoconferencia que dio Cerrón justamente en un evento político de su partido, en la que se cuestiona al ministro. Si tienen ahí a Cerrón dando conferencia, hablando, ¿cómo es que no lo pueden ubicar? No hay tecnología, no hay una geolocalización para saber cómo dar con su paradero. Bueno, y el ministro dijo que eso solamente ocurre en las películas, que en la vida real eso no pasa. ¿Eso es cierto? Claro. El problema, Pedro, es de que estas redes sociales o aplicativos a través de los cuales uno puede comunicarse, los servidores no se encuentran en nuestro país, los servidores se encuentran en Estados Unidos, son ellos los únicos que en alguna oportunidad podrían eventualmente dar con la ubicación de esta persona. Pero hay otro tema importante, ¿no? En nuestro país sí estamos en la capacidad de ubicar por georreferencialidad si es que una persona utiliza las líneas usuales u ordinarias, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos hablando por teléfono y a raíz de esta comunicación ustedes podrían identificar, de obtener la autorización judicial, podrían obtener mi ubicación, ¿no? Por georreferencialidad, porque estamos hablando por una línea ordinaria, pero no sería así si es que en este momento nos estaríamos comunicando, por ejemplo, por WhatsApp, Telegram o algún otro aplicativo. Entonces, ese es el principal inconveniente que se tiene precisamente para poder ubicar, y tampoco con una publicación en Twitter, ¿no? Que ahora es X, esta red social, o el mismo Facebook, ¿no? Entonces, esas son las limitaciones que existen hoy en día para la ubicación de las personas. Bueno, y hablando también en concreto de la importancia y relevancia de la captura de Cerrón, ¿por qué es determinante su ubicación? Más allá del cumplimiento de la condena que él tendría que asumir y que motivó que se encuentre en una situación de clandestinidad, ¿por qué es relevante la captura de Cerrón en estos momentos, doctor Carrión? Bueno, es relevante primero porque hay una decisión judicial, pero esa no es la única, ¿no? Yo entiendo de que sus múltiples pronunciamientos políticos también hace de que le genere algunos inconvenientes al propio gobierno, ¿no? Y que por eso pues estarían más bien ellos interesados en su captura, a pesar de que no lo logran, ¿no? Dudo mucho de que se virtúe esta tesis o esta hipótesis de que él tendría algo que ocultar del gobierno y que por eso no le estarían capturando. Yo dudo de esa versión, porque más bien él en sus múltiples declaraciones que da en esta red social, más bien está golpeando al gobierno. Yo creo que eso es lo que menos les interesa, pero con la ineficacia que ya está demostrando el gobierno para poder actuar. Y ¿sabes qué, Pedro? Un punto final. Con esto no solamente demuestran la ineficacia para la captura de Vladimir Cerrón, sino la ineficacia incluso
en la captura de otras personas, otros delincuentes, el control de la criminalidad ya nos lleva, y que está en constante aumento, un incremento preocupante y dramático, y eso creo yo es el diagnóstico real de la no captura hasta el día de hoy de Vladimir Cerrón. Y justamente era el comentario que también hice hace unos minutos atrás, doctor Carrión, respecto a si no capturas a Cerrón, entonces, ¿qué haces con los demás elementos que se encuentran prófugos de la justicia? Y esto en referencia a lo que el ministro del Interior el día de ayer llegó a decir en La Victoria tras el asalto a Cambista, a pleno luz del día, entre todo el tumulto de la gente haciendo compras, cuando llega el ministro, según se conoció luego, a decir que van a ubicar a los asaltantes, pero ¿eso realmente lo van a hacer? Si no puedes capturar a un prófugo de la justicia, a un delincuente que se va con el rostro casi tapado y que se fugó Dios sabe para dónde, ¿lo vas a capturar? No, y eso es el diagnóstico certero más bien de la real situación de seguridad que vive nuestro país, Pedro. No solamente debe estar concentrado en la captura de estas personas, sino además en el control de la criminalidad en general. Y el hecho de no capturar a una u otra persona que por más montos desconmensurables que impongan, es un diagnóstico real de cómo va nuestra Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Así que yo creo que eso es más bien lo más preocupante, no solamente la captura de Cerrón, sino qué significa esto de cara a un análisis del sistema de persecución pública como es el de la Policía Nacional. ¿Y aquí qué tan fundamental es el tema de inteligencia? ¿Es un factor fundamental o es más determinante el número de policías que necesitamos para poder cumplir con la lucha? Bueno, yo creo que es una labor básicamente de inteligencia, Pedro, y eso ya lo ha demostrado la historia de nuestro país, ¿no? Recuerdas tú, por los años 90, 2000, hubo una ola, por ejemplo, de secuestros, ¿verdad? Secuestros al paso, se implementó un equipo especial de inteligencia y fueron disminuyendo este tipo de incidencias criminales. El problema del día de hoy es que se están creando equipos especiales para, por ejemplo, contra la corrupción del poder, equipos especiales contra los derechos humanos. Pero yo me pregunto por qué no le dan la real importancia de la generación de un equipo especial contra la criminalidad organizada, ¿no? A pesar de que en la Fiscalía existe un subsistema, por ejemplo, de Fiscalías contra el crimen organizado, pero el problema es de que como ya hemos perdido el norte y a todos se califica como organización criminal, eso banaliza las reales organizaciones criminales. Y yo creo que ese es el punto de concentración también de la Policía Nacional, ¿no? Ellos son los que llevan adelante la batuta de la persecución del delito, pero deben de concentrarse, diría yo, más bien en la inteligencia, antes que en el número de personas que puedan estar en la calle, ¿no? Porque eso tampoco es disuasivo, ¿no? Se dan asaltos al lado de comisarías, ¿verdad? Los policías pasan, igual siguen asaltando. Yo creo que eso no es lo determinante, además de que tendríamos que invertir muchísimo dinero con resultados que serían exiguos, ¿no? Doctor Carrión, para ir cerrando y saliendo del tema de Cerrón, en el tema particular de la policía, ¿siente usted que esta última decisión del Congreso de la República, entre tantos reveses que terminó aplicando el sistema jurídico nacional, pero devolverle la facultad de investigación a la policía, es un buen paso para poder luchar realmente contra la criminalidad? Yo no creo que este sea una medida que promueva la lucha contra la criminalidad, Pedro, porque devolverle estas facultades a la policía, primero lo sobrecargaría de una función jurídica que ellos no tienen y que tampoco están en la capacidad de hacerlo. Y en segundo lugar, de que quien realmente perseguiría el delito sería el Ejecutivo, porque los policías dependen del Ministerio del Interior y a su vez del Ejecutivo, y el Ejecutivo nos está demostrando hasta la saciedad que no lucha contra la criminalidad. Entonces yo creo que simplemente sería un círculo vicioso. Y también, ¿no?, dentro del ranking que hace poco acaba de publicar la Contraloría, vemos de que la Policía Nacional es una de las entidades más corruptas, ¿no? Está liderando ahí el ranking que ha emitido la Contraloría de la República, y eso pues en ocasiones podría materializarse también en una lucha ineficaz contra el crimen, ¿no? Porque estamos hablando primero de una institución que debe de purificarse éticamente antes de promover la persecución propia del delito, ¿no? ¿Y qué cosa podría estar provocando en estos momentos las peleas públicas que protagoniza el fiscal de la Nación con el ministro del Interior, el fiscal de la Nación con el jefe de la PCM, Adrián Sen, el fiscal de la Nación contra todos los operadores políticos en el Congreso de la República que quieren hacer una reforma integral del Ministerio Público? ¿Qué está ocasionando en el ámbito social esas disputas de los operadores de justicia con los operadores políticos? Está implicando y tiene como consecuencia la ralentización de la lucha contra el delito, Pedro. Además de que la Fiscalía, a medida que va investigando altos funcionarios, entre ellos ministros, premieres,
a la misma presidenta. Entonces el conflicto es constante, ¿no? Yo creo que el hecho de que el día de hoy, a través de una interpretación de la Fiscalía, se dé la posibilidad de investigar a un presidente en ejercicio de sus funciones, no solamente es porque el presidente comete un delito, sino porque ya hay un enfrentamiento directo, Pedro, y eso lo observamos todos los días, entre el Ministerio Público y los ministros, ¿no? La presidenta no dice nada, pero es evidente que sus voceros son los ministros y tratan de dinamitar la función que está cumpliendo el Ministerio Público a raíz de las múltiples investigaciones que está apuntalando, ¿no? Doctor Carrió, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias a ustedes, buen día. Hasta Buen luego. día.